Desde Carl Jung hasta Sigmund Freud, el océano ha sido como la metáfora perfecta del inconsciente colectivo. La superficie, lo que vemos conscientemente, las profundidades, lo que permanece oculto, pero controla realmente todo, como nuestras inseguridades, las corrientes, las ideas que fluyen invisiblemente entre las mentes, la precisión, la presión, lo que aplasta a quien se atreve a explorar muy profundo. Los cables submarinos no solo conectan computadoras, conectan mentes, conectan neuronas. Cada vez que enviamos un mensaje o cada vez que envías un mensaje, buscas información o tomas una decisión basada en datos online. Participas en una red neuronal planetaria. Como cualquier otra red neuronal, tú eres simplemente una neurona más. Alguien controla los impulsos que la atraviesan. ¿Quién controla realmente el Internet? Hay 5 empresas que lo hacen y controlan el 80% del tráfico global. En primer lugar tenemos a Amazon, a AWS, a Google, a la nube de Google, a Microsoft, Azure, a Meta, que tendríamos a Facebook, y a Apple en iCloud. De hecho, pues los computadores de Microsoft y tener un Microsoft o un Apple, digamos que es estar en el control. Poco a poco le disminuyen a Apple también su capacidad. Microsoft y Apple también, claro que Apple es más fácil de protegerlo que Microsoft, demasiados virus. Pero aquí está la parte que Verne sabía. Los cables submarinos no los instalaron estas empresas, ni Amazon, ni Google, ni Microsoft, ni Meta, ni Apple. Lo instalaron consorcios bancarios y gobiernos que ya existían en la época de Verne, en 1858, en 1870. Las mismas familias que financiaron los primeros cables telegráficos en 1850. Estos controlan los cables de fibra óptica de este pasado 2024. La conexión histórica que existe acá es bastante oculta. En primer lugar tenemos a 1850, el primer cable telegráfico que estaba en transatlántico, como ya les había contado. Y este fue financiado por Rothschild, Morgan y Rockefeller. En 1998, el primer cable de internet transatlántico, TAT-8, este fue financiado por los mismos consorcios. 138 años después. 138 años después. ¿Eso es una coincidencia o es una continuidad planificada de un grupo? Muchos dirán que es la élite, otros dirán que los masones, otros dirán que son los Illuminatis. ¿De dónde vino realmente el conocimiento de Verne? La hipótesis oficial es que él era un genio visionario. La hipótesis de Psycho Opinion, o sea, la mía, es que tenía acceso a redes de información que perseveraban el conocimiento ancestral sobre las estructuras reales del poder planetario. Es que realmente él tenía bastantes pistas ocultas. Es que realmente él tenía conversaciones con personas que ya estaban caminando en ese proyecto. Él simplemente traducía y dejaba el mensaje en uno de sus libros, haciéndolo pasar como ficción para la gente, digamos, civiles, gente que no tenían todavía ese nivel de conocimientos y también no les cabía en la cabeza tanta información. Porque sí, muchas cosas que se ven a través de conexiones que uno comienza a hacer
es que sí hay alguien o un grupo como los templarios en alguna época cuando estábamos hablando, si hablamos de temas de religión, podemos ver que esto lo llevan de herencia, de grupo en grupo. Y de ahí se tejen muchas teorías y muchas películas de ficción. Aquí hablamos de esas pistas ocultas. En primer lugar, sus conexiones. Verne pertenecía a círculos masónicos, donde se preservaba el conocimiento perdido. Esto era algo sagrado, el conocimiento. Hoy en día mucha gente no valora tanto el conocimiento, pero en los círculos masónicos es bastante importante. En segundo lugar, su precisión. No solo adivinó inventos futuros, sino describió exactamente cómo funcionaría cada invento, porque ya estaban planeados. En tercer lugar, su obsesión. Todos sus libros importantes giran alrededor del control de información y de redes de comunicación. En cuarto lugar, su simbolismo. Constantemente usa el océano como metáfora de conocimiento oculto. Y si Verne no predijo el futuro, sino que reveló los planes que ya existían en su privilegiada sociedad, su entorno, su grupo, al cual él pertenecía. Las redes de comunicación global no se desarrollaron por evolución tecnológica natural, se implementaron siguiendo un diseño específico que alguien ya conocía. ¿Por qué es tan efectivo el control desde las profundidades? Este es un principio psicológico. Lo invisible es incuestionable. Si tú no lo conoces, nunca te vas a hacer preguntas. Y si tú no lo conoces, no vas a dudar. Si tú no lo conoces, no lo vas a cuestionar. ¿Por qué hablar de un dolor olvidado si ni siquiera lo recuerdas? No cuestionas lo que no ves. Los cables submarinos son literalmente invisibles para el 99.9% de la humanidad. Y muchas gentes prefieren omitir el trabajo de ponerse a pensar cómo están recibiendo estos datos a través de su celular o de su computador. Principio psicológico 2. La dependencia es inconsciente. Dependes completamente de algo que jamás entiendes. Como el inconsciente controla todo sin que lo notes. Como el Wi-Fi debajo del mar, oculto, 400 cables controlan tus pensamientos sin que lo notes. Y todo por el mar. Principio psicológico 3. El mar como arquetipo del misterio. Culturalmente asociamos el océano como lo desconocido, de lo que viene, de las profundidades. Parece natural e inevitable, pero también hay como una trampa psicológica bastante perfecta. El Internet se siente intangible como la nube, pero está físicamente concentrado en cables que controlan unas pocas entidades. Pocas empresas realmente lo controlan. Cuando piensas que estás explorando libremente la información, estás navegando por rutas predeterminadas por quienes diseñaron esa red. No hay escapatoria, es un laberinto. Estás dentro del control. Y esto se me asemeja un poco, si hablamos en términos esotéricos, un poco, podríamos hablar un poco de más ficción, que parece real. Plutón está en Acuario, términos de astrología, y en 20 años tendremos un caos. Tendremos a Plutón en Piscis. Tiene mucho que ver con el mar. Tiene que ver mucho con este mar en el que vivimos. Cuando piensas que estás explorando libremente la información, simplemente te estás adentrando mucho más en el laberinto. Las redes neuronales humanas versus las redes submarinas. Tu cerebro, 86.000 millones de neuronas, eso es lo que poseemos.
Eso es lo que tienes. Están conectadas en sinapsis y todas tienen impulsos eléctricos que determinan tus pensamientos, tus acciones y tus movimientos en tu cuerpo. Y tenemos al Internet global, que son 5.000 millones de usuarios que actúan como neuronas, conectados por cables submarinos, que es una sinapsis similar a lo que hacen nuestras neuronas en nuestro cerebro. Los impulsos de datos determinan el pensamiento colectivo, ya sea para influencia o para manipulación. Hay diferencias. Las preguntas que podemos hacer acá son muchas. Si alguien controla los impulsos que viajan por los cables submarinos, ¿controla efectivamente el cerebro colectivo de la humanidad? Tal vez te lo voy a dejar para que tú respondas en los comentarios. Si alguien controla los impulsos que viajan por los cables submarinos, Wi-Fi, ¿controla efectivamente el cerebro colectivo de la humanidad? Tus decisiones, tus pensamientos, lo que crees que está bien y lo que crees que está mal va a depender y nos va a decir mucho de la polaridad que hay en el mundo. Porque algunos piensan de una manera, porque ya están programados y otros fueron libres. Y si Verne lo sabía, pero por eso describió esta red como un organismo planetario con su propio sistema nervioso. Plutón en Acuario. Acuario tiene mucho que ver con eso, con la tecnología y también con esas electricidad y esas ráfagas, con los rayos. Simplemente les dejo estas inquietantes dudas que se me atravesaron por mi cerebro y empecé a conectar muchas cosas que tal vez no me alcanzan estos videos para contarles. Cosas que tal vez he ido aprendiendo a lo largo de mis investigaciones. Pero las redes físicas no son solamente parte del sistema, porque existe otro nivel de control que opera a través de los símbolos, de los arquetipos que moldean nuestro inconsciente desde hace milenios. Y tal vez en ese episodio que sigue después de este, si no se han visto el primer episodio, por favor, váyanlo, véanlo. Tal vez tiene una calidad de audio un poco, pero tiene bastantes subtítulos. En el próximo episodio les voy a hablar sobre los nagas. Alguna vez hice una investigación sobre esto. Esas serpientes de sabiduría que aparecen en todas nuestras culturas. Porque el simbolismo reptiliano también domina las estructuras de poder. Cómo estos arquetipos condicionan nuestros comportamientos sin que lo sepamos. Y la conexión entre el control digital y el control espiritual. ¿Es casualidad que las redes de internet se parezcan a escamas de serpientes cuando las miras desde arriba? ¿Eso es casualidad? ¿Que estén bajo el mar? ¿Que haya salido una noticia de alguien, de un senador en Estados Unidos que haya dicho que esos seres extraterrestres estaban debajo del mar? En conclusión, hablando de estas profundidades del mar, Julio Verne no fue un profeta, fue un revelador al que ya le habían dado el mensaje. Su ciencia ficción, entre comillas, no era una ciencia ficción, no eran sueños. Era una documentación de planes reales que se implementarían décadas después. Y el océano no fue solo su escenario favorito, sino la metáfora perfecta para el inconsciente colectivo que estaba siendo manipulado. Además, porque la gente es demasiado escéptica. Se pregunta, duda, piensa. Y para los planes de este grupo de personas, no era necesario que alguien viniera a dudar, ni a pensar, ni a proponer. Era un plan. ¿Para qué? ¿Cuál era su objetivo? Yo creo que está más que claro el objetivo.
Cada vez que usas Internet, pregúntate, ¿por dónde viaja realmente esta información? ¿Quién diseñó estas rutas? ¿Qué pensamientos están siendo transmitidos a través de esta red? ¿Eres tú el escogido para que mi video te haya llegado a ti? Y a otras personas jamás les llegará. Esas personas tal vez quedarán dando vueltas y pensando en otras cosas, creyendo en ideas como el tema de los reptilianos, que en el siguiente video les voy a hablar. A través de este video, ustedes podrán entender el tercero. Hay que hacerse preguntas como: ¿soy un usuario libre o una neurona controlada por un cerebro planetario? Porque estamos dentro de un cerebro planetario. Recordemos que en esas épocas, en 1800, habían vikingos, habían personas que exploraban demasiado el mar, muchos marineros. ¿Qué descubrieron ellos? Que los que no la pasamos en el mar no hemos descubierto. La verdadera pregunta no es si nos controlan, sino si estamos dispuestos a reconocerlo y a entender que hay más bajo el mar. Déjame conocer tu opinión en Psycho Opinion y cuéntame si ya habías pensado alguna vez en los cables submarinos. Si ya habías pensado en esta conexión de Julio Verne con esa precisión exacta de la estructura de Internet hace 150 años antes. ¿Conoces otros profetas, otros personajes, otros libros que parecían tener más información? Comenta tus teorías y recuerda que en el próximo episodio les hablaré un poco de los nagas, del dominio simbólico de la mente humana.